Hoy vamos a ver un caso judicial que es de verdad fascinante. Vamos a meternos de lleno en la historia de cómo un consumidor que se enfrentaba a una deuda que parecía imposible de pagar encontró una salida, pero no donde todo el mundo esperaba. No fue por los intereses, sino por la letra pequeña. Y todo empieza con esta cifra, 7.474,38 euros. Imaginemos por un momento recibir una demanda judicial por esta cantidad. Asusta, ¿verdad? Pues bien, este número es el corazón de toda la historia. Es que es una situación que le puede pasar a cualquiera, mucho más de lo que pensamos. Un buen día, sin más, llega esa notificación del juzgado. Y claro, el primer instinto de casi todo el mundo es intentar negociar, o bueno, simplemente pagar para quitarse el problema de encima. Pero, ¿y si hay otra forma de verlo? Pues esta historia, que por cierto está basada en una sentencia judicial real, nos demuestra que sí, que esa otra opción existe. Porque este consumidor decidió no rendirse, decidió luchar y al hacerlo sacó a la luz una estrategia legal que es potentísima. Venga, vamos al lío. La situación es la siguiente. Una empresa de recobros, de estas que compran deudas, presenta una demanda en el juzgado. ¿Y que reclama? Pues exactamente esos 7.474,38 euros, una deuda de una tarjeta de crédito. Hasta aquí todo podría parecer un caso bastante normal. Pero aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. El equipo legal de esta persona no se conformó con decir no debo ese dinero. No, no. Fueron un paso más allá y presentaron lo que se llama una demanda reconvencional, o sea, contraatacaron. Y su objetivo era mucho más ambicioso, anular por completo el contrato original, el que se firmó allá por el año 2013. El primer argumento que pusieron sobre la mesa, el más obvio y el que casi todo el mundo usa en estos casos, fue el de la usura. La defensa dijo básicamente, oiga, los intereses de este contrato son tan altos que son ilegales. Para que nos entendamos todos, la usura es, ni más ni menos, cobrar un interés que se considera desproporcionado, abusivo. Y ojo, que aunque suene a algo antiguo, está prohibido por una ley que tiene más de 100 años pero que sigue totalmente en vigor. Y a simple vista los números parecían darles la razón por completo. El contrato tenía una TAE, la tasa anual equivalente, de un 26,82%. Si miramos atrás, a 2013, que fue cuando se firmó, el tipo de interés medio para estas tarjetas era de un 20,9%. La diferencia es más que evidente. Cualquiera diría que era un caso ganado, ¿no? La pregunta parece que se responde sola. Con una diferencia de casi 6 puntos, todo, absolutamente todo, apuntaba a que el juez iba a decir «esto es usura, contrato nulo». Pero en derecho las cosas no siempre son tan sencillas. Y aquí es donde la historia da un vuelco, porque resulta que la respuesta no es un simple sí o no. El derecho de consumo está lleno de detalles y de reglas muy específicas que lo pueden cambiar todo. Veréis, el Tribunal Supremo, en una sentencia bastante reciente de 2023, puso las cosas muy claras. Para que un interés se considere usura, no vale solo con que sea alto, tiene que ser notablemente superior a la media. Y para que no hubiera dudas, fijaron un umbral numérico, una diferencia de más de 6 puntos porcentuales. Así que toca hacer una simple resta. Cogemos el 26,82% del contrato, le quitamos el 20,90% de la media del mercado y el resultado es 5,92 puntos porcentuales. Y aquí está el mazazo, 5,92, por los pelos, pero es menos de 6. Así que por increíble que parezca, y con un interés que es altísimo, el juez, aplicando a rajatabla la regla del Supremo, tuvo que concluir que legalmente no era usurario, la principal baza de la defensa, se acababa de hacer humo. Esto nos deja en una situación complicada. Si el argumento más fuerte, el de la usura, ha fallado, ¿cómo es posible que el consumidor ganara? ¿Qué otro ase podía guardar la defensa en la manga para darle la vuelta a esto? Pues la clave estaba en un segundo argumento, uno mucho menos evidente que a veces se pasa por alto, pero que resultó ser, demoledor. La falta de transparencia. A ver, cuando hablamos de transparencia, no nos referimos solo a que la letra del contrato sea grande. Significa que la entidad tiene la obligación de explicar de forma clara, sencilla y comprensible cómo funciona el producto, para que una persona normal, sin ser economista, pueda saber a qué se está comprometiendo de verdad. Y es que el propio Tribunal Supremo lo ha dicho muchas veces. Hay que tener cuidado con el riesgo de crear un deudor cautivo, alguien que queda atrapado en una espiral de deuda de la que es casi imposible salir. Y las leyes de transparencia están ahí precisamente para evitar esto. Y al analizar el contrato, el juez encontró unos fallos gravísimos. Para empezar, la palabra clave, revolving, ni siquiera salía en la solicitud que se firmó. Tampoco había ni un solo ejemplo, ni una simulación de qué pasaría si se pagaba solo la cuota mínima.
El sistema para calcular los intereses era un galimatías enterrado en las condiciones generales, y esa cuota mínima tan baja, de solo un 2,5%, era una trampa que daba una falsa sensación de que no se estaba pagando casi nada. Y la consecuencia de toda esta falta de transparencia fue brutal. Cambió el resultado del juicio de una forma que nadie se esperaba. El juez no solo anuló la cláusula de los intereses, no, fue mucho más allá. Declaró nulo todo el contrato. Y esto es clave, porque significa que, a ojos de la ley, ese contrato es como si nunca hubiera existido. Y si nunca existió, las cuentas se hacen de una forma radicalmente distinta. Primero se suma todo el dinero que el banco le prestó de verdad al consumidor a lo largo de los años. El capital puro y duro. En este caso, 9.973,52 €. Segundo, a esa cantidad se le resta todo lo que la persona ya había pagado, cada céntimo, 6.616,41. Y como el contrato es nulo, todos los intereses, comisiones y gastos simplemente desaparecen. Se borran. Y aquí llega la magia de la nulidad. La reclamación inicial de más de 7.000 euros se quedó en una deuda final de solo 857,97. Es una reducción de más del 90%. Una auténtica barbaridad. Más allá de las cifras de este caso, la sentencia nos deja una lección importantísima para el día a día. Y la gran lección es esta. La protección de los consumidores no va solo de que el precio de algo sea justo. También, y esto es fundamental, va de que la información que se recibe antes de firmar sea transparente. Un contrato puede tener un interés que técnicamente es legal, pero si su funcionamiento es opaco, si es engañoso, puede ser anulado por completo. Y esto nos lleva a una reflexión final, casi obligatoria. En este mundo lleno de productos financieros complejos, de condiciones generales interminables, ¿de verdad somos conscientes de las consecuencias económicas de lo que firmamos? Este caso demuestra que prestar atención a la claridad puede ser tan decisivo como fijarse solo en el precio.